Soy Tadeo Muleiro, soy artista visual y para mí el taller es un lugar de encuentro. Desde siempre produje o me interesaron las artes visuales, ya desde chico. El momento que puedo marcar fue en el año 2006, creo que fue el premio Currículum Museo en Rubén Sacar, en el cual bueno, quedé seleccionado. Y bueno, esa fue como una primera instancia en la cual bueno, mi trabajo entró como en el circuito de, se quiere llamar, de arte profesional, ¿no? Una suerte de quiebre en mi trabajo fue cuando empecé a trabajar, cuando pasé de lo puramente bidimensional a lo tridimensional. O sea, del plano al volumen y empecé a trabajar con lo textil. Uno de los objetivos de mi trabajo es construir mi propio imaginario tomando referencias de diversas culturas ancestrales y de imágenes provenientes también de la cultura, si quiere, del pop o contemporánea, como puede ser tomar elementos que vengan del cómic o del cine, de ciencia ficción, que fueron como estímulos que fui recibiendo de chico, y al mismo tiempo es construir esta propia mitología pensando también en una posible identidad latinoamericana, ¿no? Bueno, la tela es un material que tengo bastante referencia, o que tomo bastante referencia de chico. La que me enseñó a coser fue mi mamá, digamos. Mi mamá mismo nos hacía muchos trajes y también muñecos de tela a mi hermano y a mí. Entonces fue como también retomar como esta experiencia de la infancia. Y un poco también cuando yo comienzo a trabajar con el tema de la mitología y los arquetipos y aprendiendo como esta técnica, construir como mi propia nuevo árbol genealógico, mitológico, digamos. Y creo que hay un punto bastante importante en el trabajo que es la idea del traje, la idea como de yo vestirme con mis propias obras, que eso también creo que es un punto en el que fue un quiebre en el trabajo en sí, que un poco lo que me permitió el traje o esto de habitar las obras fue como construir como distintos tipos de relatos. Bueno, este espacio siempre fue mi taller en algún punto, porque esta es en realidad es mi casa familiar. Entonces nada más que fue cambiando de posición, ya que al principio yo también vivía en esta parte, entonces era casa taller, pero bueno, conforme pasó el tiempo y bueno, parte de mi familia se fue yendo, yo me quedé me quedo viviendo pasando un patio, ahí está mi casa, y en la parte de adelante, que es este sector, está el taller. Muchos artistas van mudando de espacio, ¿no? De taller. Y bueno, y yo al vivir casi en un espacio donde hay un taller, es como, bueno, tiene sus pros y sus contras. Creo que eso siempre es algo que por un lado bueno, casi siempre yo siempre estoy solo trabajando, no está ese espacio quizás de comunicación o de intercambio con otros artistas, pero bueno, por otro lado, bueno, tengo todo este espacio. Y bueno, lo interesante es que al tener el taller en mi casa, por un lado puedo ir y venir, si hay algo que igual yo soy bastante ordenado, ¿no? Trabajo una determinada cantidad de tiempo, corto y me voy del taller. Tengo esa libertad de que si me interesa venir a terminar algo de la pieza, bueno, nada, estoy cruzando el patio. Como que eso también es interesante e intento dividir los dos espacios lo más que pueda, ¿no? Creo la herramienta indispensable para mi trabajo, la primordial es la máquina de coser, ¿no? Bueno, después los materiales más tradicionales, ¿no? Como, bueno, pinceles, porque muchas de las piezas las pinto tiene una base de pintura para tela y luego pintura acrílica. Y luego, bueno, sí, elementos de costura, puede ser tijeras, alfileres, digamos, lo que sí mi trabajo requiere como horas de taller. Un poco lo que puede faltar en el taller, bueno, es la conexión a internet, eso seguro.
Y la verdad, conectarme con otras cuestiones. Al ser un lugar también de trabajo, no es solamente estar en silencio haciendo obra, sino al mismo tiempo, bueno, teniendo, o mismo escuchando las noticias, o mismo escuchando música, que la música en realidad que escucho es muy diversa. Los rituales cuando aparece la pieza y la tengo que accionar, como pueden ser los trajes, como pueden ser los distintos videos donde hago las distintas acciones o las acciones performáticas. Creo que ahí se hace presente los rituales. En el momento de trabajo, sí puede ser que tantas horas que esté trabajando en la pieza se genera como otra, como estar como en otro estado o en otra sintonía mientras estoy trabajando en la pieza. Yo pienso cuando uno realiza como un trabajo escultórico es como a veces distinto, pienso al trabajo pictórico. Cuando uno pinta algo ya aparece. Cuando está trabajando como una pieza escultórica, muchas veces, por lo menos en lo que a mí me sucede con el textil, es que comienzo con el plano de papel, luego la costura de la tela, digamos, son como elementos que no aparece la pieza hasta que ya hay un trabajo de concreción de esa pieza, digamos. Hasta que yo coso, doy vuelta, muchas veces relleno, la pieza no está. Entonces hay como una parte del trabajo físico, o por lo menos lo que a mí me sucede, que es un sentimiento de meramente trabajo. Y quizás ya cuando la pieza comienza a aparecer, o cuando ya está terminada, ahí sí esa pieza adquiere como una entidad y yo puedo tomar distancia de esa pieza y ahí empieza a suceder algo para mí. Y las sensaciones físicas en el taller, bueno, son bastante diversas. Hay algo que tiene cuando realizo piezas de gran dimensión, que ahí es cuando ya el espacio comienza como un poco a descontrolarse. Cuando hago un objeto tridimensional, quizás tenga 3, 4 metros, 5 metros, he llegado a hacer ese tipo de piezas, realmente se empieza como a mismo modificar el espacio del taller, porque tengo, digamos, realmente me ocupa, tengo que usar el piso, y hacer esto como una casa también antigua, no está impoluta, sino que tengo que ir como removiendo muebles, empieza a haber como una modificación del mismo mi espacio de trabajo. El taller lo siento como un lugar de pertenencia, al mismo tiempo yo me sigo retroalimentando de distintas ideas y distintas imágenes, que eso es lo que hacen a la obra, ¿no? Me parece que eso es la parte central en mi trabajo, como seguir buscando elementos, no tanto enfocándome en el espacio de trabajo, sino como en mis intereses y en cómo eso va haciendo que la obra vaya creciendo. Pienso el taller como un lugar de encuentro en el cual creo confluyen un montón de cuestiones vinculadas como a mi propia historia personal y a las cosas que quiero contar y de qué forma las quiero contar. Así que creo es un lugar de encuentro entre lo íntimo y si quiero y mi mirada sobre el arte, sobre mi propia obra y sobre las cosas que quiero contar y cómo las quiero contar.